Mil excusas por la interrupción, pero el celular en el que estaba grabando la sesión se descargó, tuve que utilizar el otro. Estábamos hablando del principio de unidad de la prueba. Ese principio alude a que las pruebas deben ser analizadas por parte del juzgador en su conjunto para llevar certeza o duda respecto de los hechos cuya comprobación se pretende. El artículo 176 acoge el principio de unidad de la prueba cuando establece que las pruebas se van a valorar en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades exigidas en la ley para determinados actos o contratos. Esa norma, básicamente, respecto de las solemnidades exigidas en la ley para la existencia de ciertos actos, es, por ejemplo, en el caso de una compraventa sobre inmuebles, es claro, la ley lo dice, debe orar en escritura pública. Entonces, por más que haya 1000 contratos, 1000 documentos, 1000 cosas, testigos, si no existe una escritura pública en una compraventa de un inmueble, pues no se cumplió la solemnidad exigida en la ley, de manera tal que por más de que existan elementos de convicción que permitan acreditar que hubo una compraventa de un inmueble, pues no está la escritura pública, no está acreditado el supuesto de hecho. Ese es el tema de la unidad de la prueba. Ese criterio de la unidad de la prueba, ¿qué significa? Significaba antes, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, cuando el procedimiento era esencialmente escrito, que el juez debía darle la valoración a cada prueba una a una, es decir, qué alcance le daba a todas las pruebas. Realmente esto en la práctica era imposible de realizar, porque un proceso en el cual había 5000 documentos, 40 testigos, 3 dictámenes periciales. Era muy engorroso exigirle al juez que empezara a pronunciarse respecto de todas y cada una de las pruebas por separado para poder entender de qué forma llegó a la convicción de que se habían acreditado o no se habían acreditado los supuestos de hecho que fundamentaban su decisión. Por supuesto, las pruebas deben valorarse en su conjunto, pero digamos, llegar a ese nivel de detalle era ridículo entonces y lo es ahora. Los jueces, por supuesto, deben tener en cuenta todas las pruebas que obran en el expediente y extraer de allí los elementos que les permiten llegar a las conclusiones de hecho que fundamentan su decisión. Eso es lo que debe hacer un juzgador y a eso alude el principio de la unidad de la prueba. Debo mirar todos los medios de prueba que existen, darles la oportunidad, dicho de una forma coloquial, de que me generen convicción y sobre esa base empezar a decir qué elementos tienen una mayor, me generan mayor convicción que cuáles otros y cuál es la razón por la cual yo estoy llegando como juzgador a una determinada conclusión. Eso es a lo que alude el principio de unidad de la prueba y de esa forma es que deben ser valoradas las pruebas. Por supuesto, es muy importante que los funcionarios judiciales tengan en cuenta este principio, porque por supuesto de no hacerlo, se pueden ver abocados a, por supuesto, una revocación del superior o en caso en que eso no se produzca un error iuris injudicando o un error facti injudicando en sede de casación. Entonces es muy importante que la valoración probatoria obedezca a estos criterios y que por supuesto el juzgador valore de conformidad con los criterios y las reglas de la sana crítica respecto de las conclusiones a las que llegó y por qué llegó a esas conclusiones. Hay un sexto principio en el derecho probatorio. En este principio se han presentado numerosas discusiones doctrinales por su alcance. El principio de la inmediación de la prueba. Resulta que uno de los principios básicos del derecho procesal es la búsqueda de la verdad material por encima de la verdad formal. Y el trabajo del juzgador es ese, tratar de buscar la verdad material por encima de la verdad formal. No solamente sacar y sacar y sacar y sacar sentencias, sino sacar sentencias
que obedezcan a los hechos que están siendo debatidos en el proceso. De eso se trata la inmediación, de que el juzgador de forma personal y de forma directa participe en la práctica de las pruebas. Ese es el principio básico, de eso se trata la inmediación. Estar allí cuando está interviniendo un testigo, estar allí cuando se está interrogando a una parte, estar allí cuando se está contradiciendo un dictamen, estar allí cuando se practica una inspección. ¿Para qué? Para entender de principio, para entender de primera mano qué es lo que está pasando y poder percibir ciertas cosas que solamente se logran percibir cuando hay inmediación de la prueba. Por ejemplo, en asuntos como los testimonios, la comunicación humana, hay un autor que se llama Chris Voss, que escribió un libro que se llama Rompe la barrera del no. Es un paréntesis pequeño, pero es muy importante para estos efectos. Este tipo era el que negociaba los secuestros de ciudadanos norteamericanos por parte del FBI. Y es un señor que desarrolló una grandísima habilidad de negociación y escribió un libro que se llama Supere la barrera del no, o Rompe la barrera del no, es el nombre correcto y técnico del libro. En ese libro, este señor hace un análisis y dice que la comunicación humana se fundamenta en 3 números: 7, 38 y 55. El 7% de la comunicación humana es lo que uno dice. El 38% de la comunicación humana es cómo lo dice. Y el 55%, óiganme bien, el 55% de la comunicación humana es el lenguaje corporal. Cómo me muevo, cómo estoy acomodado, de qué forma se percibe lo que yo estoy diciendo y de qué forma me muevo cuando lo digo. Y eso es algo que los seres humanos tenemos desarrollado absolutamente. Nosotros los seres humanos podemos darnos cuenta cuando le caímos en gracia a alguien, cuando no, cuando le caímos bien a alguien, cuando no, cuando una persona tiene cierta prevención con nosotros, cuando no. Obvio, hay equivocaciones, existen casos en los que nos equivocamos, pero generalmente uno se da cuenta cuando alguien como que no tiene feeling con uno, o cuando alguien como que está sintiendo que lo que uno dice no es verdad. De manera que la inmediación es esencial justamente para eso, porque si el juzgador empieza a percibir que de pronto en una declaración un testigo se está acomodando, no se siente bien, está incómodo con lo que está diciendo, no se logra acomodar, él puede interpelar a esta persona, interrumpir, hacer uso de sus facultades y empezar: ven, espérate, pregunta, aclárame esto, acláreme aquello, acláreme lo demás allá. Tratar de aclarar con absoluta certeza los medios, las formas y las circunstancias del dicho de ese testigo. Entonces, la inmediación ahí es clave, es esencial. Si el juzgador se está dando cuenta que una persona está incómoda, que tal vez está mintiendo, puede, en virtud de sus facultades, empezar a buscar obtener la información y buscar la verdad, que finalmente pues es el principio básico que rige el procedimiento: buscar una sentencia que corresponda con la verdad material y no con la verdad formal. Entonces, en ese principio de inmediación, lo que se pide es que el juez participe activamente en la práctica de las pruebas y que sea parte activa, no solamente un simple espectador, sino que tenga una actividad que busque la verdad en un proceso. Este principio de inmediación ha tenido una gran cantidad de contradictores. Hay personas y autores muy representativos de nuestra literatura jurídica, el caso de Hernán Fabio López, por ejemplo, y Jairo Parra también en su momento han dicho que la inmediación debe ser reemplazada por el principio de mediación, porque la inmediación tiene como consecuencia la congestión de los despachos judiciales. Y entonces esa congestión de los despachos judiciales ha hecho pues que se presente una enorme demora desde el momento en que se presenta una demanda y hasta el momento en que se resuelve un determinado asunto por cuenta de la práctica del principio de la inmediación. Entonces, claro, la inmediación exige que el juzgador en el momento de la práctica de pruebas esté encima, mirando, viendo, practicando, buscando la verdad.
Entonces, ellos sostienen que esa actitud, que la efectiva ejecución de ese principio está generando muchísima congestión judicial y que esa congestión judicial se podría solucionar si en lugar de exigirle tanto al juez que esté encima, pues se le da la facultad a otros funcionarios para que vayan practicando esas pruebas. Y Hernán Fabio López específicamente dice, señores, es que el tema es muy sencillo. ¿Dónde se ve la mediación en todo su esplendor? En los fallos de segunda instancia. En los fallos de segunda instancia, el juzgador, llámese juez del circuito, llámese tribunal superior, toma el expediente con las pruebas que ya se practicaron y sencillamente lo que hace es mirar los reparos que se produjeron con fundamento en las pruebas que se practicaron allí, volver y repasarlas, volver a leer los documentos, volver a mirar las declaraciones, pero no participa en la práctica de esas pruebas y con fundamento en eso que está allí, decide. Ese es un argumento que puede llegar a ser válido, no obstante lo cual, sí estimo yo que la congestión judicial no se va a solucionar por la existencia del principio de mediación, porque otros vayan y practiquen las pruebas y después me las traigan a mí. Eso se cura un poquito, la congestión judicial se cura un poquito, curándole la pereza a muchos funcionarios judiciales que no trabajan. Esa es la verdad. Es que uno ve que hay un montón de funcionarios judiciales en un juzgado y hay el mismo montón de funcionarios judiciales en otro juzgado. ¿Por qué en el juzgado X los procesos sí se mueven y por qué en el juzgado Y los procesos no se mueven? ¿Porque tienen más trabajo? ¿Porque les llegan más procesos? No. Los procesos se reparten equitativamente entre los diferentes juzgados. Eso está sistematizado y ya hoy en día funciona así. La misma cantidad de procesos, la misma cantidad de tutelas para todos y cada uno de los despachos judiciales. ¿Qué es lo que cambia? La actitud. Ya hay juzgados donde el juzgador y el juez y el personal está encima, sacando providencias, resolviendo, y las cosas se mueven. Y hay otros juzgados en los que eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque están decorando el árbol de Navidad, porque están haciendo cualquier otra cosa, menos en lo que tienen que estar. Y uno como litigante lo padece todos los días. Hay juzgados que se mueven rápido, igual tienen trabajo hasta acá, pero que las cosas se resuelven, y hay otros juzgados en los cuales las cosas no se mueven. De manera tal que yo realmente no estoy de acuerdo en que la mediación sea la solución a todos los problemas de la congestión de los despachos judiciales, así como tampoco creo que más burocracia sea la solución a los despachos, a la congestión de los despachos judiciales. Creo que es un poco un problema de actitud de algunos despachos judiciales, en perjuicio de otros que trabajan muy bien y trabajan muy duro y que tienen las cosas al día. De manera que, como les digo, creo que no, la solución no es el principio de la mediación. Creo que el juez debe buscar la verdad, creo que el juez debe estar pendiente de las pruebas que se practican en cada uno de los procesos que están a su cargo, y creo que quitarle esa posibilidad le cercena de alguna forma la oportunidad de buscar la verdad, que finalmente es lo que debe regir la actividad judicial. No obstante, lo que yo he dicho, esa es una batalla en la cual no se ha dicho la última palabra. No se dirá. Los códigos de procedimiento, como ustedes seguramente han podido ver, evolucionan y cambian a una muchísima mayor velocidad que los códigos sustanciales. Nosotros hemos tenido 2 códigos de comercio en 100 años, un código civil en 150 años, y hemos tenido 5 códigos de procedimiento del último siglo. Entonces, por supuesto, esto se deriva de que pues, el derecho procesal es muchísimo más dinámico que las normas sustanciales, y pues en ese contexto eso es absolutamente lógico. Por eso les digo que en esa batalla no se ha dado la última palabra, y obviamente yo estimo que yo soy partidario de la mediación, pero soy partidario también de que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y de conformidad con lo que dice la ley, puedan practicar pruebas de forma privada y de la forma que está prevista en la ley, como hemos enunciado y como expondremos en mayor detalle cuando llegue la oportunidad. La pandemia, todo este tema que vivimos hace 3 años,
del COVID-19, en el tema de inmediación, ha significado un gran avance, porque la ley prevé que cuando la prueba no se pueda practicar en la sede del despacho, se pueda acudir a medios tecnológicos para que esa prueba se pueda practicar, incluso con la presencia del juez, así sea de forma virtual. De manera tal que esto que existía en la ley, en la práctica no podía llevarse a cabo. ¿Y por qué no podía llevarse a cabo? Porque no habían medios tecnológicos para atender las cosas de esta manera. Hace 3 años, antes de que empezara la pandemia, en Bogotá habían un montón de salas de audiencias, pero habían 5 o 6 salas de audiencias con medios virtuales. Entonces, si uno necesitaba recepcionar el testimonio de una persona que residía en el exterior, tenía que ir al sitio donde se programaban las audiencias a solicitar, por favor, que se programara esa audiencia en una sala especial que tuviera medios tecnológicos, que tuviera internet. En eso estábamos hace 3 años, no hace poco, hace muy poquito, perdón, hace muy poquito estábamos en eso. Hoy en día las cosas han cambiado, para bien. Ya uno puede atender incluso desde su propia oficina una determinada diligencia judicial y un testigo que no viva en Colombia, que no resida en Colombia, puede atender desde la comodidad de su hogar o desde su trabajo o desde donde sea que esté, puede atender diligencias. Yo he atendido diligencias judiciales fuera del país sin ningún problema, no he tenido inconvenientes y esto ha significado un salto cuantitativo hacia adelante para mejorar todo el tema de la administración de justicia. Como les digo, es un poco también, vamos, aquí influye mucho la desidia y la pereza de los funcionarios judiciales, pero en eso se ha avanzado. El principio de inmediación es muy fuerte, es absolutamente estricto en temas del procedimiento arbitral. Allí sí hay una muy rígida inclinación por la mediación, por la inmediación, perdón, por la inmediación. ¿Y cuál es la razón de ser de esa fuerte tendencia a la inmediación? Es muy sencilla. Cuando uno acude a un tribunal de arbitramiento, acude para que profesionales de altísimas calidades profesionales y personales le resuelvan un asunto fallando, bien sea en derecho, bien sea de manera técnica. Vamos a centrarnos en los fallos que corresponden en derecho. Las listas de árbitros de las cámaras de comercio están conformadas por profesionales, como les digo, de altísimas calidades, personas de una muy buena formación profesional y de una muy buena formación académica. Por supuesto, esa justicia es muy costosa. Hay árbitros clase A, hay árbitros clase B y hay procedimientos que son de mayor o menor cuantía, pero esas cuantías no son las del Código General del Proceso, son cuantías de 400 salarios mínimos hacia arriba, estamos hablando de árbitros clase A, y de 400 salarios mínimos hacia abajo, estamos hablando de árbitros tipo B. Por supuesto, esos procesos, los honorarios de esos árbitros son honorarios cuantiosos. En este momento yo estoy manejando un tribunal de arbitramiento contra un contratista de Ecopetrol. Las pretensiones son del orden de 1.800 millones de pesos y los honorarios de los árbitros son del orden de 200 millones de pesos. De manera tal que si uno está pagando 200 millones de pesos para que 3 árbitros le profieran un fallo en derecho, pues lo mínimo que espera es que esas personas a quienes les estás pagando todo ese dinero, pues se hagan cargo de tu proceso, revisen una a una las pruebas, analicen el tema con absoluto detenimiento, no deleguen en terceros la práctica de esas pruebas y, por supuesto, profieran un laudo arbitral o una decisión, que en este caso es un laudo, con absoluta entereza y con absoluta profesionalidad y con absoluta dedicación a este asunto. Entonces, en este caso, por supuesto, la ley es muy estricta en exigir a los árbitros que acudan personalmente
a la práctica de las pruebas y que de ninguna manera deleguen en terceros la posibilidad de la práctica de esos medios de prueba, sean los que sean. Entonces, en ese contexto, les cuento que el tema de la inmediación en procesos arbitrales es absolutamente rígida y pues por las razones que les explico, estimo yo que debe ser así. De otra forma, pues más fácil acudir a un juzgado si la persona que va a encargarse de mi decisión pues no va a estar pendiente y con todo lo que cuesta un arbitraje. Hay un séptimo principio que es el principio de la concentración de la prueba y con esto termino. El principio de concentración de la prueba lo que busca es que el juez practique, practique todas las pruebas de forma oportuna y en el menor tiempo posible. La consagración de este principio está en el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso, que es el que establece la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. 2 audiencias para que en esas 2 audiencias se practiquen las pruebas, se agoten todas las etapas iniciales, conciliación, fijación del litigio, saneamiento del proceso, práctica de pruebas y decisión final en 2 audiencias. Esto es una absoluta consagración del principio de concentración de la prueba para que el juzgador, pues practique todas las pruebas y además de forma seguida. Porque claro, si yo practiqué un testimonio hoy, practico otro en 3 meses y tengo 2000 procesos a cargo, pues seguramente no me voy a acordar de lo que dijo el testigo. Mientras que si el testigo anterior, mientras que si yo practico todos los testimonios uno detrás de otro, pues obviamente voy a tener mucha más claridad respecto de cuál es el tema de prueba, de cuál es la controversia que está sujeta a mi análisis y por supuesto tendré la posibilidad de enterarme mejor de cuáles son los hechos que fundamentan esta controversia y proferir un fallo en derecho de una mejor manera. Entonces, de eso se trata el principio de la concentración de la prueba. Bueno, señores, señoritas, señoras, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Por supuesto, habida cuenta de que este es un medio tecnológico y pues es un video previamente grabado por mi parte para ustedes, no voy a poder resolver sus preguntas, pero por supuesto, las que existan, como les dije, en la medida en que yo pueda, trataré de estar a la altura de las preguntas que ustedes me formulen. La próxima clase las vamos a resolver y en la próxima clase también vamos a analizar lo relativo al objeto de prueba, a la conducencia, a la pertinencia, a la utilidad y a la finalidad de la prueba. Les deseo que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima clase.